también por América. Hoy Washington DC, esa noche en Nueva York, y mañana vamos a tener, recuerden, a partir de las 8:30 de la mañana, la más completa cobertura durante todo el día. Tengo conmigo a Raúl Mascanosa, me acompaña Raúl Mascanosa, economista, analista político. Raúl, bienvenido al programa. Raúl, como saben, es asiduo panelista aquí en este programa, también ha sido parte de la cobertura. Y vamos ahora a darle un ángulo diferente a esta cobertura. Van a ver por qué. Me acompaña Andrés Santarelli. Él es sacerdote argentino. Santarelli tiene varias particularidades. Una, estuvo en la misa de Holguín. Recientemente acaba de llegar de Cuba. Vivió en Cuba durante un periodo de tiempo. Él me decía que vivió en Holguín, estuvo durante la visita de Juan Pablo II en el año 1998, y además vamos a conversar con él porque él estuvo ahí presente en la misa de Santiago de Cuba con Monseñor Pedro Meurice. Recordábamos sus palabras aquí en el programa el otro día. Y nada, vamos a conversar un poco de todo esto. Bienvenido, padre. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Primero quería preguntarle, el Papa Francisco, en general, el Santo Padre, tiene la función de pastor universal, la función de jefe de Estado del Vaticano. Cuando llega a Cuba, un país tremendamente politizado y que viene además con el antecedente de haber sido mediador entre Barack Obama y Raúl Castro en el restablecimiento de relaciones, ¿cómo llega él a Cuba? ¿En qué papel? A ver, él primero prepara una visita a Cuba. Entonces, lo que es muy importante es saber que ninguna visita es solo lo que se ve. Está precedida de muchas cosas. Él mismo lo decía, que tenía el interés de entrar por México primero, después lo cambió para Cuba, y todo eso fue un largo proceso. Con lo cual, él llega a Cuba después de mucho diálogo, por supuesto, como jefe de Estado, tiene que ser invitado por el jefe de Estado. Ahora, él ha querido darle a la visita este doble cariz de un jefe de Estado que se encuentra con otro jefe de Estado en una isla muy controvertida, y por otro lado una visita pastoral a la iglesia del lugar como pastor. De todos modos, en estos días yo he escuchado también mucho por la televisión que se destaca la palabra pontífex, no pontífice. Pontífice significa hacedor de puentes. Y yo creo que no se puede entender la misión del Papa Francisco sino como un hacedor de puentes. Y creo que su misión política es ayudar a entenderse las partes, acercar partes, no ser el resolvedor, por decir así, del conflicto. Por supuesto, pero la pregunta que quiero hacerle, usted estuvo allí, usted conoce además las interioridades de la Iglesia Católica Cubana, lo conoce bien porque vivió allí y todas las circunstancias y coyunturas que hay. Le pregunto, ¿perdió en cierta forma la ocasión de ser la voz de aquellos que no tienen voz? De poder decir en un país que durante más de 50 años, casi 60 años, ha habido un discurso único, monolítico, con un mismo apellido, gobernado los Castros durante casi 60 años, tal vez de haberle dicho algo más a ese cubano de a pie. Por ejemplo, en otras sociedades abiertas, como Estados Unidos, por supuesto que tiene que hablar de la familia, tiene que hablar de las abuelas, tiene que hablar de la crisis que hay del alma en el mundo entero, eso se sabe. Pero en Cuba, ¿ese mensaje no debía haber ido un poco más allá? Pienso que se puede pensar que pudiera haber dicho más cosas y creo que es legítimo que alguien pueda pensarlo. Lo que yo creo que hay que entender la misión del Papa desde el lugar que, como digo, desde todo el trabajo previo y que pasa por debajo de lo que se muestra en una visita. No podemos prescindir de que hubo 3.500 liberados, presos liberados y otras causas. Ningún preso político, por cierto. Bueno, claro, dice que se están estudiando las causas. También hoy escuchaba que ahí decían que en Cuba no hay presos políticos, entonces también el gobierno no estaba diciendo. Y el cardenal Ortega también lo ha dicho, pero hay otras organizaciones de derechos humanos que tienen más de 60 presos políticos documentados. No, y de hecho sabemos que hubo refugiados políticos, había muchos motivos para salir. O sea, yo creo que la causa política era una causa también de disidencia interna en la que Cuba también tomaba medidas frente al que lo hacía. Entonces yo creo que, pero vuelvo a insistir, uno puede disentir
con el Papa en su forma de hacer las cosas. Lo que creo que no se puede dudar es que él no quiere hacer las cosas. Entonces, él tiene que ver en cada momento cómo pueden salir mejor las cosas. Y a partir de ahí se toman caminos prudenciales en los cuales dice, bueno, esto prefiero hablarlo mejor debajo y decir menos por arriba, aunque no dijo menos, porque en La Habana habló de lo que significa servirse de los demás, del servilismo y de que el que no vive para servir no sirve para vivir. Creo que no es poco decirlo en el contexto en el que la gente lo puede entender. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Raúl, voy contigo ahora, por eso que sacó ese tema a colación. Aquí en Estados Unidos, en una reunión que tuvo antes de llegar a Cuba, dijo una frase en un momento determinado durante una reunión, dijo, el líder que no forma líderes termina convirtiéndose en un dictador. Esa frase en Cuba hubiese sido fuerte. Bueno, también dijo que no se puede gobernar por dinastía. Sí. Entonces yo creo que hay que tomar ahora los discursos y hacerlos un poquito, como desglosarlos un poco, porque las cosas las dice. Ahora, las dirá más de corrido, las dirá con menos énfasis. No quiere hacer una revuelta y creo que el Papa tiene detrás de esto algo muy importante. Él sabe que todo conflicto interno que llega a la violencia y llega al descontrol, como pasó con la primavera árabe, no se recupera. Tarda mucho más en recuperarse. Entonces las transiciones tienen que ser muy dialogadas para que sean transiciones evidentemente que caminen hacia adelante. Yo creo que la Cuba de hace 20 años que yo conocí, con la Cuba de hoy, evidentemente pasos ha dado. Uno dirá, muy lentos, sí, pero uno dice, pasos se han dado. Uno dirá, bueno, pero sigue estando el mismo régimen, sí, pero transformar conciencias que por muchos años se han ido enquistando en un solo pensamiento a un pensamiento un poco más abierto, obviamente que tampoco se hace un día para el otro. Y yo creo que el Papa es un hombre respetuoso que sabe ponerse en el otro lugar, en el lugar de lo que sería el que piensa diferente y tratar de acercarlo desde el lugar del otro. Le pido disculpas, cuando lo presenté dije Andrés Santarelli, me están diciendo ahora que su nombre es Adrián. Lo tenía aquí incorrecto, les pido disculpas no, por favor. Adrián. Raúl, estudiaste en los jesuitas, en el colegio Belén, donde estudió Fidel Castro, por cierto. Así es. ¿Qué piensas de la conversación? Mira, y aparte que católico y creyente, para que sepan, pero yo, francamente, como lo mencioné anteriormente, yo he quedado un poco decepcionado, ¿no? Desde el punto de vista de que yo, de lo que escuché, de lo que vi con mis propios ojos, ¿no? El Santo Padre mostrando mucha cautela dentro de la isla de Cuba, mucho cuidado en sus comentarios, no realmente le tiró la toalla, como decimos nosotros vulgarmente, a los disidentes, no lo reconoció, no habló de la libertad, de la importancia de la libertad individual. Y entonces veo el contraste que cuando llega a los Estados Unidos, literalmente en el primer párrafo, llegando a la Casa Blanca, en su discurso en la Casa Blanca, se inyecta en temas políticos norteamericanos, empezando con el tema de migración. Soy hijo de inmigrantes. Soy hijo de inmigrante, vengo de un país de inmigrantes y estoy feliz de estar aquí en un país de inmigrantes. O sea, el Santo Padre es un hombre muy inteligente. Seguro. O sea, esa frase no estuvo ahí por coincidencia, ¿no? Apenas en otros 2 o 3 párrafos empieza a inyectarse en el tema de clima, que también es otro sujeto muy controversial, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y lo ves hoy de nuevo en el discurso en frente al Congreso, o sea, proyectándose, hablando de la política norteamericana, hablando de temas no todos controversiales, pero muchos de ellos controversiales. Y yo me pregunto, oye, ¿y por qué, estando aquí en un país libre, sí está dispuesto de brochar estos temas controversiales, estos temas políticos? Pero mientras estuvo en Cuba, lo vi muy calladito, o sea, como no quería confrontación. El hecho de que se reunió con Fidel me pareció requete mal. Quería preguntarle... no creo que era necesario. Fidel, retirado, ex dictador, vamos a ponerlo de esa forma. Su hermano está en funciones, tenía que reunirse con el hermano. ¿Cómo se justifica, se entiende ese encuentro? Yo creo que Francisco está queriendo llevar la iglesia a la imagen de Jesús. O sea, si uno dice,
¿Qué es la iglesia hoy día? Bueno, es este Jesús que camina entre los hombres. Y creo que, bueno, la historia de Jesús nos dice que caminó con justos y pecadores y fue a la casa de Saqueo donde todo el mundo criticaba porque decía, se va a alojar a la casa de un pecador, de alguien que le robó a toda la gente, que un cobrador de impuestos. ¿Cómo no se da cuenta a la casa de quién está entrando? Bueno, yo creo que él tiene ese corazón en el que dice, todos son hijos de Dios, equivocados o no, todos son hijos de Dios. Parece que le habló según... Le quería preguntar, ¿sabe algo que pueda decirnos de qué se habló? Él lo dijo, a él se lo preguntaron arriba del avión, que cómo fue. Y él dijo, ¿y no le hablaron de la persecución de la iglesia? Y él dijo, sí, se manifestó que en cierto modo estaba arrepentido. Entonces, eso lo dijo el Papa arriba del avión. Yo no lo tendría que corroborar, lo leí, pero no lo pude ver. Estaba arrepentido, pero le entregó un libro de Fray Beto, fue lo que le dio de regalo. Sí, claro, y él le dio uno de Llorente, ¿no? O sea, ahí estamos en el campo de lo que también sucede entre... A ver, cuando uno quiere acercarse al otro no le va a tocar la llaga. Ahora bien, esa llaga que sabemos que duele públicamente, todo lo que son las fragilidades y los pecados y los errores de un sistema, que lo sabemos, creo que Francisco vino más desde otro lugar. Y vino desde ese Jesús que camina con unos y con otros, está en el pueblo. Si uno le mira a Francisco, permanentemente está diciendo, bueno, hoy lo decía, ¿no? Un político, más que ser alguien que se encierra para cuidar espacios, que es lo que sucede en la isla, muchas veces con el gobierno, dice, es un iniciador de procesos. Tiene que ser un iniciador de procesos. Y el Papa permanentemente está iniciando procesos, y él va viendo a dónde llegan. Él lo dijo hoy, dijo hoy, un buen presidente es el que inicia procesos. Dijo Entonces, esas mismas si uno palabras. dice, yo quiero iniciar un proceso, no voy a empezar por decirte dónde tú te equivocaste. Empiezo a decir, bueno, vos que intentaste todo esto, y después vamos hablando de los conflictos. Creo que esos son los procesos en los cuales él cree y creo que lo va llevando. De todos modos, creo que viene atrás de Juan Pablo II que dijo, bueno, con mucha claridad, ¿no? El día que el comunismo resuelva la libertad de las personas y el capitalismo resuelva la justicia social, vamos a encontrar el sistema perfecto. Yo creo que Francisco no se pone atrás de solo, sino se pone atrás también de esto que ya se había dicho, ¿no? Y creo que él trata como digo, yo creo que hay mucho más diálogo detrás de lo que se ha mostrado. Y se ha mostrado como un pastor, pero no deja de ser el hombre que le habla a la política también en todos estos diálogos que a través de nunciaturas y de todo esto llegan a que pueda entrar desde Cuba a Estados Unidos. Usted que lo conoce, estuve ahí, sabe de interioridades que nosotros desconocemos. El Papa Francisco está totalmente enterado de la realidad interna de Cuba, de lo que ocurre dentro de Cuba con la oposición, los abusos actuales, de los arrestos. Yo creo que está perfectamente al tanto. ¿Por qué no se hizo entonces previo, no lo que se hizo a última hora, que a última hora se dijo vengan a la Nunciatura y los recibimos? ¿Por qué no se programó con tiempo suficiente un encuentro con esa oposición? Era una forma de reconocer a la oposición, y si se hubiese hecho desde un principio programado, los tenían que dejar llegar. No hubiera ocurrido lo que pasó a última hora, que les impidieron el acceso. Es verdad, él dijo, había un momento para saludarlos, no llegó nadie. Ahora bien, no sé si él puede controlar toda la visita, y ya ahí me excede poder ponerme en su lugar. Yo no lo puedo ni, digamos, yo creo que hubiera estado bueno para mí. También, si vos me preguntabas en mi sensibilidad de alguien que vivió dentro de Cuba, digo, me hubiera gustado que, por ejemplo, las Damas de Blanco hubieran tenido un espacio, como él también por ahí en Buenos Aires ha recibido, por ejemplo, la Madre de Plaza de Mayo. Y en este momento las Madres de Plaza de Mayo... Ahí hay imágenes de los arrestos, precisamente, que están ahí en pantalla mientras usted está hablando. Sí, pero yo creo que es parte de lo que él ha querido decir, bueno, no sé, ahí desconozco la situación y no me quiero poner a justificar al Papa porque creo que el Papa no necesita que lo justifiquemos. Vuelvo a decir, son procesos, me parece a mí, son procesos de diálogo, de reconciliación y de una sanación de un país que evidentemente tiene muchas enfermedades. Pero mire, yo creo que el problema con eso es que deja mucha gente decepcionada. O sea, si tú te pones en lugar de los disidentes de Cuba y aquí viene el Santo Padre para la isla, oye,
algún tipo de reconocimiento, algún tipo, y la razón por la cual quizás no llegaron es porque lo vimos en las entrevistas que ustedes hicieron aquí hace unos cuantos días. En muchos casos los disidentes fueron interceptados por agentes de seguridad del Estado. Fue un encuentro programado a última hora, fue algo que se hizo de última hora. Si eso hubiese estado programado desde el principio, no hubiera sido mucho más difícil de cambiarlo, ¿no? Entonces, yo creo que, francamente, lo digo con todo respeto, creo que se cometió un gran error. Creo que ha dejado la sensación que en Cuba se quedó calladito, muy respetuoso de los hermanos Castro, pero tan pronto llega aquí a los Estados Unidos, fuácata, vamos a sonarle a los capitalistas, vamos a hablarle del medio ambiente, vamos a hablarle de la migración, vamos a hablarle de todos los temas que nos interesan. Pero estando dentro de la isla, muy calladito, muy cuidadoso, eso me luce mal. O sea, tú no puedes, por un lado, diciendo, bueno, es que mi misión es una misión pastoral, espiritual. Pero en otros casos, obviamente, estás en el mundo temporal, estás hablando de temas humanos. O sea, tú no puedes hacer de un lado cuando te conviene y de otro lado cuando te conviene. O sea, vamos a ser ecuánimo, ya sea en Cuba o dentro de los Estados Unidos. Ese escepticismo, no sé si usaste de escepticismo o dijiste decepción. Decepción. Decepción, escepticismo que puede generar esto. Además, hace poco, como sabe usted, padre, vino el restablecimiento de relaciones, se abrió la embajada de Estados Unidos en Cuba. Y con el tema de los opositores ocurrió lo mismo. No se invitó a ningún opositor. Eso es un tema diferente, no tiene que ver con la religión, pero es un patrón que se repite. Sí. No se invitó a ningún opositor a esa recepción. Después hubo una invitación pequeña a algunos opositores con el secretario Kerry y otros funcionarios estadounidenses, pero es un poco el mismo patrón de lo que ocurrió. No se hizo programado desde el principio al gran evento, sino después, y mucha gente lo interpreta como una forma Ahora, de quedar bien. También pensaría esto, dado que se pudo lograr la apertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, ¿no estaríamos hablando de esto que el Papa quiere? O sea, establezcamos el puente y los temas se van a ir hablando. Al Papa también le dijeron, y usted no habló del bloqueo. Dice, bueno, pero el bloqueo es un tema que existe. La Iglesia tiene su doctrina social y yo no la refuto, la confirmo. Pero a su vez creo que las partes, o sea, dos partes que no se hablaban, por lo menos públicamente, podría haber diálogos más por debajo, pero digo, dos partes que no se hablaban, ahora públicamente establecen relaciones diplomáticas, ya está dado el ambiente para sí seguir hablando de los temas desde los más fáciles hasta los más difíciles. Por tanto, si reconocemos que hay dos sistemas que tienen debilidades y van a empezar a hablar de sus debilidades, no arranquemos por ahí, arranquemos por lo que nos puede unir y vayamos lentamente viendo cómo se componen los otros temas. Entonces, estos temas, sea del bloqueo como sea de los disidentes, creo que es lo que él quiere decir, hemos hecho una parte. No querramos hacerlo todo de golpe porque se puede quemar esto, se puede arrebatar, si le ponemos demasiado fuego de entrada, ¿no? Y a lo mejor él intentó decir, bueno, hemos conseguido mucho abriendo dos embajadas, estableciendo un contacto, unas relaciones y demás. Por tanto, creo que estamos en condiciones de que esto siga un proceso. Volvemos a las palabras del Capitolio, ¿no? O sea, que siga su proceso. Se han dado condiciones para abrir un proceso nuevo. Veamos hasta dónde llega. Es probable que si él se ponía a hablar de otra manera, mucho más frontalmente de esos conflictos, entiendo que puede decepcionar. A veces también son normas prudenciales de cada uno, como lo ve desde el lugar que le toca enfrentar, que seguramente sabe más que nosotros. Tengo que ir a una pausa rápido, le pido que sea breve. Se va a unir más adelante a esta charla el sacerdote argentino Eduardo Duo. Vamos a seguir conversando desde otro ángulo de este tema. Pero no quiero irme a la pausa sin preguntarle. Usted vivió en Holguín, estuvo ahí durante la primavera negra del 2003, estuvo allí. Año 98, Santiago de Cuba. Sí. Pedro Meurice. Sí. ¿Usted recuerda las palabras? Totalmente. Estaba al lado de él en el altar porque me tocó animar esa misa. Sí. ¿Qué recuerda, qué reacción, qué le queda? No, me queda que fue una radiografía de lo que vivió Cuba y que al gobierno le cayó muy mal y que tomó represalias contra la diócesis de Santiago que le costaron muy caro y al mismo Meurice. ¿Y eso no es el papel de la Iglesia? Sí. Arriesgar para... Bueno, el profetismo que vive la Iglesia en Cuba, por eso digo, son
formas de verlo desde adentro y desde afuera. Yo creo que es un difícil equilibrio entre cuando un sistema se ha ya institucionalizado, se ha establecido, cómo se puede llegar a que no sea el pueblo el que pague las consecuencias y a que la Iglesia pueda también seguir dando su voz. Yo creo que Meurice dijo las palabras que había que decir y creo que eso fue la visita a Juan Pablo II. Prácticamente fue, la gente pedía, yo estaba ahí, la gente nos pedía las palabras de Meurice, ¿dónde están escritas? Eso que dijo, o sea, la gente se sintió pero plenamente identificada. Pero sabemos también el silencio que se sometió a la Iglesia después de Santiago de Cuba. Entonces, me parece que a partir de ahí creo que la Iglesia también dice, sí, hay que decir las cosas, está muy bien. Meurice públicamente dijo todo lo que había que decir. A partir de ahí comienza otro camino de ¿Alguien sabía que Meurice iba a decir esto o eso fue una sorpresa? Por lo que yo sé, él dijo, voy a decir lo que se me ocurra en el momento. Ya. Y creo que no lo sabía. Ya. Pero fíjate, Félix, yo creo que en este momento, dado lo que ha pasado en este discurso entre los Estados Unidos y Cuba, yo creo que el Santo Padre pudiera haber dicho un par de cosas adicionales, se pudiera haber arriesgado, pudiera haber dicho ciertas cosas de los disidentes, de libre expresión. Yo comparto tu opinión. Y creo que el gobierno cubano se hubiera quedado callado. Porque de repente, para ellos entonces ahora, si el Santo Padre está ahí y de repente empieza a hablar de este tema, yo no creo que lo van a callar, ni incluso van a romper la relación que se ha establecido. Nos vamos a regresar con la pausa, pero quiero decir simplemente esto. Entendamos que los modos pueden ser distintos. O sea, hay un modo confrontativo, frontal, hay un modo de diálogo, de abrir procesos y de esperar los tiempos. Correcto. Me parece que estamos... O sea, Meurice en ese momento sintió que tenía que decir eso, como que Ortega entendió que tenía que decir otra cosa. Y fueron dos posturas, y se manifestó una iglesia que puede decirlo, hacer las cosas de una manera o de otra. Creo que el tema del Papa es yo tampoco quiero venir a decir lo que la Iglesia no quiere decir o implementar o adelantar procesos que me parece que pueden también quemar etapas. Se logró una etapa muy importante, se logró una etapa, un escalón que había que subir. Bueno, se restablecieron relaciones, eso significa dos que se confrontan, se pueden empezar a entender. Ahora, me voy con esto, ya nos vamos con esto. Hay un invitado que viene a muchos de estos programas y tengo que darle el crédito porque la idea fue de él. Es un analista político, Andrés Alburquerque. Ha mencionado en estos días algo y es un mensaje simbólico. Lo voy a comentar aquí con usted. Él dijo, ¿qué hubiera pasado si Francisco va a la iglesia de Santa Rita, que es donde van las damas de blanco, durante domingos, han ido durante años y son donde son golpeadas? Y simplemente va y la visita, no tiene que decir nada. Vamos a la pausa y volvemos.